Listo, Odette, ¿eres anfitriona? Ok, inicio la vinculación.
Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Estamos muy emocionadas de tener esta conversación que es parte del Foro Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas. Bueno, estamos de fiesta con este foro que a lo largo de 4 días tendrá la participación de muchas escritoras, de muchas directoras de cine y habrá muchas conversaciones al respecto de este tema. Estamos ahora en la mesa Mundos Raros, la escritura fuera de los límites, y me acompañan Andrea Chapela y Elaine Vilar. Y bueno, quería puntualizar también que este foro, como se ha ya comentado en las participaciones anteriores, ha sido organizado en colaboración con las coordinaciones de difusión cultural y para la igualdad de género de la UNAM, a través de las direcciones de Cultura y Comunicación para la Igualdad, Literatura y Fomento a la Lectura, la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, de Actividades Cinematográficas, la Filmoteca y el Colegio de San Ildefonso. Y bueno, para comenzar me gustaría presentar a Andrea y a Elaine con una semblanza de cada una. Empezaré. Elaine Vilar, que está con nosotros desde La Habana el día de hoy, nació en La Habana en 1989, es narradora, poeta y dramaturga, licenciada en arte teatral, con una especialidad en dramaturgia por el Instituto Superior de Arte, ISA, ganadora de diversos premios nacionales e internacionales, y su obra ha sido editada en antologías a lo largo del mundo. Ha publicado más de 30 libros en editoriales de Estados Unidos, Canadá, Cuba, República Dominicana, España, Chile, Francia e Italia. Elaine cultiva los géneros de novela, cuento, poesía, literatura fantástica y de ciencia ficción, periodismo, crítica de teatro, literatura para niños y jóvenes, y algunos de sus títulos son Salomé, Promesas de la Tierra Rota, Al Límite de los Olivos, Bestia, Los Años del Silencio, entre otros varios más, y es considerada una de las voces jóvenes más importantes de la Cuba literaria actual. Andrea Chapela, que nos acompaña hoy desde la Ciudad de México, nació en 1990 en la Ciudad de México y es autora de la tetralogía de fantasía juvenil Baudis, que está compuesta por La Heredera, El Creador, La Cuentista y El Cuento, de Editorial Urano, publicada entre 2008 y 2015, del libro de ensayos Grados de Miopía, publicado por Tierra Adentro en 2019, y de los libros de cuentos Un año de servicio a la habitación, editado por la UDG en 2019, y Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, publicado por Almadía recientemente este año. Estudió química en la UNAM y un máster en escritura creativa en español en la Universidad de Iowa, y ha realizado lecturas públicas y presentaciones de su obra en varios estados de México, España y Estados Unidos. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen de Cuento en 2018, el Premio Nacional de Literatura Juan José Arreola en 2019 y el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez en 2019. Ha sido becaria del FONCA en 2 ocasiones, en 2016, de 2016 a 2017 en cuento, y actualmente de 2019 a 2020 en novela, y del Ayuntamiento de Madrid en la histórica residencia de estudiantes durante 2 años, entre 2017 y 2019. Sus cuentos y ensayos han aparecido en antologías y revistas como Tierra Adentro, Samovar, Este País y Literal Magazine. Pues bienvenidas las dos, es un gusto estar aquí con ustedes, poder tener esta conversación que está, digamos, enmarcada, que empieza esta conversación por su tema, que sería esto de los mundos raros y la escritura fuera de los límites. Entonces, para comenzar, yo quería preguntarles qué significa desde la labor de escritoras de cada una de ustedes la idea de un mundo raro hoy. No sé quién quiera comenzar, Andrea o Elaine. Bueno, comienzo yo entonces, ¿sí? Sí, claro. Pues nada, primero agradecerles por esta maravillosa invitación. Es un gustazo poder compartir contigo, Daniela, y con Andrea este panel, este conversatorio.
Y sí, mira, es una pregunta sumamente interesante la que estás haciendo, sobre todo porque cada día nos cuestionamos más esa realidad, y lo entre comillas, del mundo en que estamos viviendo. Un mundo que parece sacado de las fantasías más descabelladas de cualquier escritor, un mundo distópico, un mundo de ciencia ficción que nos ha tocado vivir. Al menos creo que es un panorama continental que todos estamos compartiendo y bueno, creo que todo el mundo vive una realidad semejante. Por lo tanto, yo a veces pienso que este es un mundo donde los límites comienzan cada vez más a difuminarse. ¿Qué es lo fantástico? ¿Qué es lo real? ¿Realmente estamos haciendo una literatura de fantasía? ¿Estamos haciendo una literatura que hable de mundos otros? ¿O solamente estamos extrapolando un poquito el elemento del extrañamiento para llegar a una pauta diferente o una pauta que tome elementos de lo real para llegar hacia el lugar de lo fantástico? En realidad, ¿qué es el mainstream? ¿Qué es la fantasía y la ciencia ficción en los tiempos que corren? Yo creo que los géneros, gracias a esa contaminación maravillosa que existe, esa hibridez, ese mestizaje en el cual todos vivimos envueltos de una manera u otra, comienzan cada día esas fronteras a estar más limadas, a ser menos perceptibles. Por lo tanto, para mí un mundo otro no es más que este mundo que estamos viviendo y que de alguna manera, a través de la ficción o una realidad ficcionalizada, una realidad construida, hacemos los escritores con nuestro quehacer. Sí, muy bien, muy interesante todo esto de cómo se difuminan los límites, ¿no? Justamente hoy. Andrea, no sé si nos quieras compartir un poco tu visión sobre el mundo raro, la idea del mundo raro. Agradecer la invitación y a ustedes por estar aquí en este conversatorio. Y me interesa mucho lo que dice Elaine porque pienso cosas similares, en este sentido de que los límites se están difuminando cada vez más en el mundo de muchas cosas y que recurrir a la fantasía, a la ciencia ficción muchas veces, bueno, siempre ha sido una manera de expresar este mundo y que mundos raros en la realidad existen muchísimos, ¿no? Como a veces sencillamente moverse a otro país ya es un mundo raro, ¿no? En esa cosa como del choque cultural. Y yo pensaba mucho en el tema de la mesa, esta idea de los mundos raros, pero también, como decía Elaine, esta idea de los límites y cómo los límites se van rompiendo. Y cómo hace poco tuve la fortuna de platicar con Nona Fernández y ella hablaba de sus libros no como novelas o como ensayos, sino como artefactos literarios, porque se movían entre todo, ¿no? Y ella decía que para ella estos artefactos expresaban mucho mejor también pues un poco los tiempos que nos han tocado, donde todo está en duda y nada está claro y las fronteras entre las cosas se están difuminando. Y yo siento que algo semejante pasa entre el realismo y la ciencia ficción y la fantasía, sobre todo, como decía Elaine, el mundo en el que vivimos parece ya es un mundo de ciencia ficción, ¿no? Entonces, a veces tal vez lo raro es volver a escribir sobre un mundo como el que había en el siglo pasado, ¿no? Que era mucho... Y ahora, o sea, estas cosas que antes se hubieran considerado raras, desde las cosas mágicas y místicas hasta las cosas ultra tecnológicas, parecen que están además conviviendo en nuestra realidad todos los días. Y yo creo que como escritoras es muy rico poder ir a meter el dedo en todas esas fronteras y ver cómo se desarman, si realmente están ahí, ¿no? Entonces, y colocar al lector tal vez en problemas acerca de lo que está leyendo, ¿no? Si es realismo, si es fantasía, si las cosas se están moviendo, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas interesantes que pueden pasar en la creación de esos mundos raros o en preguntarnos si son tan raros, ¿no? Sí. Ahora, sí, desde luego está esta disolución de los límites, pero bueno, también hay muchas cuestiones que tienen que ver justamente con constreñir con ciertos modelos, a lo mejor pueden ser de comportamiento, ciertas cuestiones que tengan que ver con determinar la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, se escribe, es la siguiente pregunta sería, ¿se escribe para escapar de los límites de esta realidad o de qué manera ocurre esto en la literatura de cada una de ustedes? Este como quiebre o esta puesta en juego y de revisión de los límites en su escritura. Pues, a ver, ya podemos irnos turnando. Creo que, no sé si se escribe para ampliar los límites. No sé si, o sea, la palabra escapar
me mete ruido, sobre todo hablando de estas cosas, porque siempre se ha, ¿no?, achacado que la ciencia ficción, la fantasía son escapistas, cuando para mí son un poco todo lo contrario, ¿no? Es poner un espejo y hacer que tengas que mirar desde otro ángulo lo real. Y desde ahí creo que eso es más bien empujar los límites y empujar las fronteras de lo que creías, ¿no? O sea, creo que estaba leyendo la teoría, ¿no? Cómo se habla de que la fantasía siempre es una transgresión, o sea, que tú tienes que colocar una realidad para luego transgredirla. Y que en esa transgresión hay un montón de cosas que puedes decir y que puedes incomodar o un poco darle la vuelta a las cosas, ¿no? Para decir lo que uno quiere decir. Y en mi literatura, o sea, yo me he movido o sea, desde la fantasía cuando era muy chica y no tenía idea qué era lo que estaba haciendo a veces, ¿no? Cuando comencé a escribir la serie de fantasía. Y tenía más que ver con el juego de crear otro mundo que con pensar en los límites. Y luego ahora que lo he estado haciendo en ciencia ficción, sí hay una idea, o sea, mucha de mi producción es preguntarse, ¿no? ¿Cómo se vería el futuro en la Ciudad de México, ¿no? En estos lugares en los que a lo mejor del futuro no se ha hablado tanto o que yo realmente creo que no se verá igual, ¿no? Que la Ciudad de México en estos futuros súper tecnologizados que a veces nos ha vendido la ciencia ficción, la Ciudad de México va a hacer su propia cosa, ¿no? Entonces también extremar la idea de ciertos momentos del futuro y darle la vuelta a lugares familiares, ¿no? Creo que también siempre está ese juego entre lo familiar y lo que es un poco extraño, ¿no? En todos estos géneros. Sí. En mi caso sucede que pienso que el arte siempre ha de ser visto como un laboratorio de lo real, en el arte en sí, y no me voy a limitar ahora a una manifestación artística en concreto, y mucho menos a un género literario. Para mí, el arte no es más que esa capacidad de ver a través de una lupa, a través de un objetivo, un elemento puntual de la naturaleza humana. Y por eso las fronteras de los géneros para mí per se son liminales, o sea, son simples pretextos que nos sirven muchas veces para crear categorías de análisis más que nada. En mi literatura sucede que como siempre mi viaje es como un viaje de ida y de regreso, de reverso y anverso, o sea que constantemente mi literatura está sometiéndose a una prueba de esto es real o no es real. Lo que me interesa siempre es que mis personajes, y más que mis personajes, también mis lectores, siempre tengan pendientes que todo arte, que toda manifestación artística, que toda instancia cultural no es más que un análisis o que un friccionamiento entre la realidad y la fantasía, porque en eso vivimos. Entonces creo que para mí siempre ha sido muy fácil, nunca me he detenido quizás a analizar más profundamente esto de las fronteras de los géneros, porque es que la vida en sí misma es tan surreal. Todo lo que vivimos en nuestro contemporáneo devenir es tan surreal, lo que vemos con nuestros ojos en el mundo supera tanto la ficción que en realidad delimitar un género no es más que constreñirlo. Para mí siempre definir puede ser una frontera de constreñimiento. Por eso pienso que la literatura debe ser analizada como un viaje más que nada, ¿no? Como un viaje de ida y de retorno, donde estos cruzamientos siempre sean posibles, porque es que sí, es que lo híbrido da un sabor tan bueno en todo lo que es materia artística que creo que es lo que vale la pena. Sí, muy de acuerdo en esto que han comentado sobre también la disolución de los géneros, la no, como decías, definición, ¿no, Elaine? Y que mencionaba Andrea también acerca de esto de la ruptura de los géneros, de los artefactos literarios que mencionaba Nona Fernández. Bueno, quería preguntarles también cuáles serían las dificultades que ustedes enfrentan como escritoras en el mundo contemporáneo. Es una pregunta amplia, pero... Las dificultades de las autoras cubanas son muy concretas. O sea, sí. Voy a un contexto regional. Por ejemplo, algo tan básico como el acceso a Internet aquí es realmente una odisea. Nunca mejor dicho, la palabra va bien ajustada. Conectarnos es bastante complejo, aunque en los últimos años hay un poquito más de conectividad. Entonces también es como romper la frontera o la burbuja de lo geográfico, ¿no? O sea, además somos una isla. Estamos rodeados por mar, o sea, tenemos dobles fronteras, a veces las fronteras espirituales, a veces las fronteras de tipo geográfico, y ambas influyen, pues, a veces, no siempre, pero en la mente del creador. Yo pienso que, por ejemplo, en Cuba hay autoras de ciencia ficción
y de fantasía, para hablar del género en que estamos dedicando este panel, extremadamente buenas, con una obra de muchísima calidad que sin embargo no se conoce más allá de los límites geográficos. ¿Cómo llegar al otro lado? ¿Cómo cruzar ese mar? ¿Cómo romper esa frontera geográfica y espiritual? Y si se dan cuenta, quizás los nombres más conocidos de las autoras cubanas son precisamente aquellas que han roto las fronteras y aquellas que no viven en este momento en la isla, que por supuesto pertenecen a esa geografía u otra, la geografía espiritual de Cuba, porque por vivir en otro contexto geográfico no significa que dejen de ser cubanos, provienen de aquí, por supuesto. Estoy pensando en, bueno, en Daina Chaviano, por ejemplo, que es una de las figuras fundamentales, la trinidad de la ciencia ficción y la fantasía de, bueno, de habla hispana, incluso podría decirse, pero de continente americano, junto a Angélica Borodischer, por supuesto. Y que, bueno, son voces que se han dado a conocer o se vienen conociéndose más una vez que han cruzado las fronteras de Cuba. O sea, creo que el tema de cómo transgredir esos límites geográficos se nos va haciendo un poco difícil. Otro tema que también nos sucede es que esta es una literatura mayoritariamente hecha por hombres, al menos en mi país. Las mujeres que cultivamos el género somos pocas. Las mujeres con una visibilidad dentro del género somos menos aún. Y no es una cuestión, creo que quizás es una cuestión atávica dentro de la mente de las escritoras y los escritores que piensan que por ser quizás, en el caso de la fantasía, elementos ultra tecnológicos o elementos tecnológicos son terrenos quizás vedados por, pensamiento tábico a las mujeres, cuando la ciencia ficción no solamente se restringe, y lo saben, por supuesto, a los elementos, vamos a decir, de origen técnico o de origen científico. Esa es una parte de la ciencia ficción. Existe otra muchísimo más amplia, basada en la humanística, basada en todo lo que tiene que ver con el estudio sobre el arte, la antropología, etcétera, donde quizás las mujeres aparecen con un poco más o una presencia más sólida. Y creo que ese es otro de los temas que, por ejemplo, aquí en Cuba tenemos como una pequeñísima limitante, no tan importante como la anterior, que es la presencia de pocas autoras dentro de ese corpus, de ese cuerpo simbólico de las autoras en mi país. Muchas gracias, sí. Andrea, no sé si quieras comentar algo. Elaine es mucho más concreta, a mí me costaría ser tan concreta, o sea, supongo que los problemas de ser escritora de estos géneros en México, me cuesta un poco concretizarlos porque siento que estamos en un momento de mucho cambio, o sea, yo volví a vivir a México este último año y más allá de la pandemia me encontré con una situación muy distinta a la que había vivido antes, ¿no? Hay muchos colectivos de mujeres, muchos colectivos de lectoras, tanto de ciencia ficción como de fantasía, y siento que hay como o sea, como un grupo grande de escritoras que están al pendiente unas de otras, ¿no? De leerse, de hablar, y que eso es muy nuevo, y que eso está de alguna manera balanceando muchos de los problemas, ¿no? Sí, ser mujer en México es súper difícil por muchísimas razones, más allá de la escritura, que tienen que ver con la violencia y con los sistemas, pero creo que, por lo menos yo soy muy optimista y siento que lo que he visto en el último año y medio, ha ido abriendo un montón la conversación y las puertas para balancear las cosas, que no estamos ahí y que todavía hay un montón de problemas como quiénes están en los jurados, quiénes están invitados a los paneles, pero a la vez hay luego muchísimas iniciativas como esta, ¿no? En donde pues casi todas, creo que somos, todas las que estamos invitadas, o sea, somos mujeres hablando, o no sé, yo organicé a principio de septiembre un evento en el que estuvo también Daniela, que fue la Mexicona, que era esta idea como de traer, y éramos 4 mujeres organizándola también, ¿no? Hablando desde la ciencia ficción como nosotras queríamos, invitando a gente de toda Latinoamérica a hablar, pues de las cosas que también nos parecían a nosotras interesantes. Entonces siento que hay, que veo, pues eso, que para mí yo soy optimista, o sea, veo como muchos problemas y los he visto, pero siento que, por lo menos yo me siento muy optimista en las cosas que nosotras estamos logrando, ¿no? También siento que de manera muy extraña la pandemia y este nuevo sistema de Zoom, claro, permite crear foros, ¿no? Sin que tengan que dárnoslo. Es como de, bueno, pues nos da igual que no nos invites, yo voy a hacer mis conferencias y las voy a poner en Facebook, ¿no? Y eso también creo que ha sido lo mismo que dice Elaine, permite que la gente en Cuba o en otros países hable con nosotros, permite que nosotras creamos pues nuestros espacios, y no nos los quieren dar, pues nos da igual, ¿no? Porque ahora los creamos, y creo que hay algo, sí, o sea, como que siento que todos esos problemas que se veían de alguna manera va poco a poco dándose la vuelta. Espero, no sé, yo soy muy optimista.
Muy bien, sí, coincido contigo que de un tiempo acá ese diálogo entre las escritoras se ha incrementado, se ha enriquecido, ¿no? Creo que es algo muy, pues, que debemos celebrar mucho y que además da otra condición completamente diferente al trabajo que realizamos y bueno, y a las lecturas que hacemos entre nosotras, ¿no? Y bueno, retomando un poco la idea del límite, quería también saber cómo ha sido, o sea, un poco comentabas algunas cosas de esto, Andrea, pero eh, cómo ha sido qué limitantes han enfrentado en este periodo tan difícil de la pandemia a lo largo del año. Qué limitantes, por ejemplo, en su creatividad, quizá, en su concentración, en la capacidad de concretar algún proyecto de escritura. Y mi mayor limitante es que bueno, es una doble cosa. Por un lado, siempre que escribo leo menos, y tenía que escribir porque había aceptado ciertos proyectos que tenían que hacerse, pero sí me he encontrado que no, o sea, aunque puedo escribir y tengo la concentración para escribir, no puedo leer y eso está siendo muy extraño para mí porque digo que me cuesta mucho trabajo sentarme y leer y concentrarme y a la vez, sí, no sé, estoy leyendo de una manera mucho más pausada que antes. Entonces, ese es como el mayor cambio, que no estoy leyendo, que, o sea, a pesar de que sí siento que escribo, no estoy leyendo. Y bueno, supongo que de alguna manera estoy escribiendo cosas que ya estaban medio hechas o medio comenzadas, ¿no? O sea, como artículos o tengo la beca del tenía una beca del FONCA para escribir novela y era una novela que llevaba mucho tiempo de planeación. Entonces, no sé qué va a pasar ahora que tenga que comenzar a buscar nuevas ideas, porque eso es donde siento que la cosa está un poco más, que uno pues, se siente, o sea, no sé, al menos yo siento que estoy muy a la expectativa y que el futuro sigue muy comprimido y que es difícil saber qué hay hacia adelante. Y Sí, entonces también es difícil a veces pensar en nuevas ideas. Pero sí, claro, esa ha claro. sido un poco mi experiencia en la pandemia. Y hay algo muy avasallante, ¿no? En esta realidad que de repente, bueno, no sé, yo me preguntaba hace un tiempo en esto de qué era ya, si la ciencia ficción se movió de lugar también, digamos, ¿no? Con todo esto que estamos atravesando, ¿no? En dónde estaría la voluntad, o sea, no la voluntad, sino la creatividad, la imaginación en un entorno como este, ¿no? Creo que también se desplaza, como decías hace un momento que utilizabas esta idea del desplazamiento, ¿no? No de la escapatoria, sino del desplazamiento a través de la escritura y tal vez sea difícil desplazar esto que hemos estado viviendo, ¿no? No sé, Elaine, ¿tú quieres compartirnos tu punto de vista? Yo creo que ha sido un año con muchos bajos, un año, lo mencionábamos antes fuera de cámara, el año decía, el año de la espera, y todos decíamos así, ha sido un año de la espera porque hemos estado, sí, exactamente, a la guarda de que suceda algo con esta incertidumbre de futuro. Pero creo que los momentos de mayor incertidumbre de la humanidad es cuando se disparan determinadas válvulas creativas. Es posible que quizás no todas en el mismo momento, en algún momento como nos encontramos constreñidos, porque de hecho la realidad que vivimos es una realidad que está per se constreñida, pero son válvulas que se van a ir disparando poco a poco. En mi caso, es que ha sido un año, con independencia de lo que ha sucedido en el mundo exterior, en mi mundo interior ha sido un año muy rico, porque me ha dado, por ejemplo, tiempo para encontrarme con la lectura, tiempo para escribir con calma dentro de casa, o quizás no con calma, porque es muy difícil mantenerse en calma en estos tiempos, pero sí escribir. Escribir a veces incluso sin la certidumbre de si el libro que estás escribiendo va a tener alguna salida editorial o va a encontrar una casa editorial donde publicarse, pero escribir por el gusto de hacerlo, o sea, por el simple placer de hacerlo. Y qué bueno, porque en grandes periodos o en momentos puntuales de la historia de la humanidad que han sucedido eventos semejantes a esto, es que han sucedido, se han creado grandes obras. Entonces yo creo que este año 2020 va a ser recordado por muchas cosas tristes que han sucedido en la humanidad, pero va a ser recordado también por muchas cosas buenas. Yo también soy optimista, como decía Andrea, pienso que en realidad todavía estamos demasiado cerca, estamos de hecho dentro del fenómeno para poder ser realmente optimistas con respecto al futuro, con respecto a nuestra propia obra. Pero pasarán los años y yo pienso que
que estamos en una ventana importante de la humanidad, una ventana que nos permite ver hacia un futuro, cuestionarnos ese futuro, friccionar con ese futuro y con el pasado también, y por supuesto con el presente que estamos viviendo. Y eso a nivel simbólico, a nivel espiritual, pienso que no solo los creadores, que la humanidad todo lo va a agradecer muchísimo. Sí, sí, estoy de acuerdo y bueno, me encanta que haya optimismo acerca del futuro. Creo que es, digamos, creo que es fundamental también en el propio acercamiento al texto, ¿no? Como que uno hace un lanzamiento, una apuesta por una realidad que, digamos, parte de lo que percibimos, pero que es una transformación, justamente una de las ideas que están, que son ejes de este foro, ¿no? La idea de la transformación. En ese sentido, les quería preguntar si, si es así y cómo consideran que la escritura cuenta con un potencial transformador y por qué en este contexto en el que vivimos, por qué sería la escritura, por qué tendría un potencial transformador. Bueno, la respuesta es muy fácil. Si no creyera que tuviera un potencial transformador, la literatura, el arte, pues no sería artista, no sería escritora. Yo pienso que si hay algo hermoso y bueno dentro de la humanidad, o buena parte de lo hermoso y bueno de la humanidad se encuentra en el arte. Yo creo que es una capacidad de... La frase es lugar común, pero no está mal emplearlo de vez en cuando, de tocar corazones, de tocar espiritualidades en determinados momentos. Y siempre pienso que, porque me pasó, soy además, como creo que todas nosotras, cuando eres escritor, eres normalmente un buen lector. O sea, o los buenos escritores fuimos siempre buenos lectores. O sea, recuerdo cuando era niña, recuerdo cuando adolescente, recuerdo los libros que estoy leyendo ahora que me han tocado a mí en un momento puntual de mi vida. Y pienso que mis libros, y por supuesto también los libros de todas las que estamos en este debate, podrán también tocar el corazón, el alma, la espiritualidad, el momento puntual de una vida, en el momento que esa persona abra sus páginas. Más allá de eso, pienso que el arte también es un cuerpo político. La literatura es un cuerpo político y en tanto es eso, es también un cuerpo transformador. Y además un momento que vivimos, que aunque yo siempre me califico como una escritora utópica o de pensamiento utópico que escribe distopías, pienso que es bueno lograr ver o lograr escribir o lograr describir universos distópicos pensando en la capacidad transformadora de que una vez que estamos reseñando que esto puede suceder, estamos a la vez dando las llaves o las claves para que no suceda. Estamos abriendo esa ventana a otra para que el público, para que el lector, que al final la literatura no es otra cosa que una construcción conjunta, una relación entre el lector y el escritor, entre el libro y el lector, para que ese lector, que es un lector activo, se asome a esa ventana, vea lo que hay más allá en ese horizonte de posibilidades y decida transformar su realidad con puntuales acciones. Pero por supuesto que dicen que una gota de arena puede cambiar el destino de una brújula, puede hacer el peso suficiente dentro de la balanza para cambiar, pues yo pienso también que esa gota de arena, que ese punto, ese segundo vital en la existencia de una persona, ese momento, en el teatro decimos la anagnórisis, ese momento de reconocimiento de anagnórisis que pueda tener un escritor o pueda tener un lector o pueda tener cualquier tipo de espectador con una obra creativa, es un punto esencial dentro de la humanidad. Claro, claro, claro. Sí. Un montón de cosas a la vez. Sí. Que me gustaría decir. Estoy súper de acuerdo con todo lo que dices, con la manera en la que ves el arte y desde su poder político como su poder de tocar, ¿no? Empático y de iniciar una conversación entre dos personas, que a mí me parece algo súper valioso, esta idea de que podemos escribir algo y sin estar ahí, estarle diciendo algo a alguien que puede, ¿no? Hacer ondas. Y pensaba, no sé, por ejemplo, en esta cita de Bradbury en la que él decía que él no quería predecir el futuro, quería prevenirlo, ¿no? Que por eso estaba escribiendo lo que estaba escribiendo. O también pienso, estaba leyendo hace rato tratando de pensar en utopías y en todas estas cosas a Ursula K. Le Guin, y tenía una frase en la que decía, ¿no? Como la ficción imaginativa. Ay, Elaine se cayó un momento. Entrena a la gente
para pensar que hay otras maneras de estar, ¿no? En el mundo y que de alguna manera tenemos que entrenarnos para imaginar y para no perder esa capacidad de estar buscando nuevas formas. Y, y me gusta mucho lo que dice Elaine acerca de que ella es alguien que busca utopías pero escribe distopías, porque me recuerda mucho este género del que, no sé, yo estoy muy interesada actualmente, ¿no? Que es esta idea del hoop punk y esta idea de que sí, en estos lugares terribles de futuros súper distópicos, tener esperanza es una cosa poderosa y política e importante, ¿no? Y la de seguir buscando momentos de humanidad y momentos, sí, de momentos que sean dignos, porque pensar en futuros que pueden ser terribles, donde hay momentos que son dignos de los cuales salvar las cosas, ¿no? O sea, como, ¿y dónde están esas cosas que queremos salvar a pesar de, pues, de la distopía en la que ya vivimos? Entonces, sí, yo creo que es muy difícil de asir cuál es el poder transformador de la literatura, o decir, sí, claro, ¿no? Darlo casi en números, ¿no? Como 37% de la gente que lee este libro, eso es imposible. Pero, pero como dice Elaine, sí creo que hay que creer que, que vale la pena escribir y que escribir puede transformarte a ti mientras lo haces y por tanto a otros mientras lo leen. En esta, como ella dice, ¿no? Porque la literatura te ha transformado a ti, ¿no? Y entonces hay como, no sé, un acto un poco de magia ahí, de fe, ¿no? De, sí, bueno, si a mí me ha pasado, a otras personas puede sucederles esto, ¿no? Y por eso vale la pena intentarlo. Sí, yo creo que lo tiene, espero que lo tenga. Y ahora en el sentido este de que mencionábamos lo del futuro ya, tenía pensado preguntarles también cómo encaran en sus textos, y cada una puede comentarnos, cómo encaran con las diversidades que haya de un texto a otro, etcétera, pero cómo encaran la idea de las ideas o la idea acerca del futuro, de lo que viene. A veces no se ocurre, no sé si compartan esto, pero a veces hay como cierta condición como de predecir, ¿no? Como uno acaba escribiendo algo que luego se da cuenta que sí tiene cierta similitud al lanzarlo, al hacer este desplazamiento a través de condiciones, de aspectos que tengan que ver con la ciencia ficción o la fantasía. Entonces, ¿cómo encaran en sus textos el futuro? Creo que es súper difícil, sobre todo ahorita que el futuro como que ha dejado de existir. Pero, no sé, pienso mucho en el último libro que escribí, bueno, el último libro que publiqué de Ansibles, que es un libro de ciencia ficción, y que es muy raro, porque es un libro que yo escribí hace 3 años con un poco una idea de escribir acerca de tecnología y solo extremar las cosas que yo ya sentía y las conversaciones que yo estaba teniendo al respecto de nuestra relación con la tecnología, lo que hacía para bien y para mal. Y una de las cosas que me ha parecido muy peculiar de que el libro salga ahora es que, claro, dentro de la pandemia y dentro de un mundo en el que de repente el Zoom es nuestra manera de comunicarnos y de estar presentes, mucho de lo que escribo de repente tomó otro significado, ¿no? Me decía la gente, claro, es que tiene mucha resonancia con lo que vivimos ahora, ¿no? Es como, bueno, pues es que hace 3 años yo no sabía que iba a haber una pandemia y que de repente, ¿no? El pensamiento de que nos íbamos a conectar, íbamos a tener todas estas relaciones online, iba a volverse realidad, ¿no? Yo estaba en realidad persiguiendo otras cosas, que eran pues mi propia relación con la tecnología, mi propia, ¿no? O cómo cómo la gente hablaba, ¿no? Sobre Facebook o Instagram o los miedos que tenía la gente. Y de alguna manera desde ahí extremas y buscas, una vez en el ejercicio de extremar, yo creo que buscas, o al menos es lo que me pasa a mí, no sé cómo lo sienta Elaine, yo busco otra vez lo humano dentro de ese futuro, ¿no? Es como de, sí, tengo este futuro ultra tecnológico donde la gente se conecta, puede leer los pensamientos unos de los otros, ¿no? Y luego pienso, bueno, al nivel humano, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué querría decir eso para una pareja? ¿Y cómo hablas del presente al hablar del futuro? O sea, no sé qué tanto haya escritores de ciencia ficción que pretendan. Creo que pretender predecir el futuro es la manera más sencilla de no lograrlo, porque es tan escurridizo. Y porque además es eso, una vez que el libro sale, el lugar donde está el lector, lo que sucede en el nuevo presente de ese libro vuelve a cambiar la lectura del libro. No sé, para mí esta experiencia de que el libro salga y ver cómo la pandemia ha cambiado estos cuentos
a pesar de que los cuentos se escribieron mucho antes, me ha hecho pensar que sí, que uno tiene que escribir desde su presente y luego ya las cosas pasarán, ¿no? Y el libro tomará otras vidas y otros sentidos, los Ujú, cuentos que hay en él. claro, sí. Yo, yo esencialmente creo que podría decir lo mismo, ¿no? Creo que es una respuesta que bastante comparto. Yo también, a la par de mi amor por la literatura, tengo otra gran pasión que es la historia, el estudio de la historia. Y creo que la historia nos da todas las claves, porque la historia, vamos a empezar por ahí, todos lo sabemos, es circular. O sea, todos los aprendizajes que como humanidad tenemos, de alguna manera han aparecido a lo largo de la historia una y otra vez, con eso de la piedra, chocar 2 veces con la misma piedra. Entonces yo creo que cuando uno mira hacia la historia, cuando uno va unos siglos atrás, cuando uno estudia un poco profundamente en las raíces políticas, en las raíces semióticas, en la memoria emotiva o la poca memoria emotiva que nos ha llegado quizás de nuestros abuelos, lo que tuvimos el gusto de compartir con nuestros abuelos, de nuestros ancestros, creo que ese aprendizaje, esa circularidad de la historia es lo que nos ayuda quizás a proyectar una visión de futuro. Cuando aprendamos humanamente que la historia es eso, es una circularidad, que estamos de alguna manera enganchados a ella como especie, pues yo creo que de alguna forma estaremos viendo mejor o anticipando un poco mejor el futuro. Yo siempre dudo también, como decía Andrea, de calificar a la ciencia ficción como literatura de anticipación o como literatura especulativa. Yo prefiero decir que es una literatura del extrañamiento cuando más, para calificarla de alguna forma. Y creo que sí, que la mejor manera de entender, de leer y de escribir esta literatura es permitir esa, lo decía antes, la construcción conjunta del lector, dejar que los libros, bueno, de hecho ahora mismo leemos un clásico como el Frankenstein de Mary Shelley y nos va a decir cosas muy distintas a lo que le dijo a sus lectores originales, eso lo estaba diciendo Andrea anteriormente. Como también Claro. es que la buena literatura, como no envejece, el buen arte como no envejece, sino que se transforma, sino que va evolucionando junto a sus lectores, sino que transcurre su tiempo biológico, porque también, por supuesto, tiene un tiempo biológico, y mientras mejor sea la obra, más ilimitado va a ser ese tiempo, más extenso va a ser ese tiempo. La posibilidad infinita del arte, lo que quiero decir es que nos da esa capacidad de que la obra vaya creciendo, vaya corriendo junto a los lectores, y la posibilidad de que ellos puedan tener sus propias interpretaciones sobre el texto en los tiempos históricos, en los contextos históricos, en los contextos geográficos que le ha tocado vivir. Creo que el escritor de ciencia ficción, las escritoras de ciencia ficción, no debemos tener la aspiración de adelantar o de percibir cualquier tipo de futuro, sino quizás imaginarlo. Yo creo que la capacidad de la imaginación es suficiente don, ¿no? Es suficiente regalo, y que qué forma mejor que sea compartirla con los lectores. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí hay estas ideas de pronto, ¿no? De cómo puede señalar cierta condición por venir, ¿no? Esta literatura, pero como dices, creo y coincido contigo, que tiene mucho que ver con la imaginación, ¿no? Con este despliegue de la imaginación, con esta posibilidad de justo de ir averiguando qué hay en los límites, qué hay en las orillas de la realidad y hasta dónde se puede llevar el pensamiento más allá de eso, ¿no? Yo quería preguntarles también acerca un poco de, ya que hablabas de historia y un poco de lo que, tal vez de lo que heredamos o de lo que viene en nuestra historia personal, un poco preguntarles acerca de cuáles serían como sus escritores o su genealogía de escritoras y de escritores, ¿no? Que de pronto estén siempre, regresen y las acompañen o que hayan sido importantes también para su formación de lectoras y de escritoras. Mira, es que uno vive apoyado en los hombros de gigantes, ¿no? Y trata de hacer su obra desde ahí, ¿no? Y mirándose, por supuesto, a ese espejo de esas obras. Y en mi caso, es que son un montón, pero voy a mencionar ahora quizás algunos, y que vienen de diferentes áreas, de acuerdo a mis áreas de formación, ¿no? Estoy pensando en autores jóvenes, por ejemplo, la argentina Samantha Schweblin, para mí ha sido una referencia continental, pues, obligatoria, sobre todo porque es una autora tan joven y escribe tan sólidamente, tan bien, que es un espejo para el cual mirarse. Es increíble su trabajo.
estoy pensando en Salman Rushdie, estoy pensando en Saramago, estoy pensando en poetas, por ejemplo, los poetas malditos. A mí Rimbaud me encanta, Anne Carson es otra autora que me fascina. En el teatro Arthur Miller, en el teatro también Henry Mueller, Sarah Kane. Son como autores que van cimentando el camino. De la tradición cubana, sería injusto no mencionar al poeta más grande de todos los tiempos cubanos, que es José Martí, que fue un anticipado a todo, no solo en el pensamiento, en la literatura, en lo humano. O sea, creo que es un nacimiento cultural sumamente importante dentro de mi país. El poeta Wishi Noguera es otro de los grandes. De las personas vivas de mi país, Lina de Feria es otra poeta bastante poco conocida fuera de las fronteras de Cuba, pero que es una voz indispensable dentro de mi país. Y por supuesto, si ya voy a mencionar, tengo que mencionar también a las mujeres de la tradición del fantástico. Ahí está Daina Chaviano, que era mi lectura de cuando yo era adolescente y cuando era una niña. Y recuerdo que decía, es que yo quiero escribir como esta mujer, porque escribe muy bien. Y pasando por Daina Chaviano, pues llegué entonces a Gina Picard Baluja, que es otra autora bastante conocida también dentro de los límites geográficos cubanos. Yo creo que al final esas son quizás algunas referencias las más obvias, de las que más recuerdo en este momento, pero es que el escritor, como decía, siempre buen lector, es que constantemente, y esto es lo más hermoso del arte, es que uno va nutriéndose poco a poco de esos pequeños hilos de pensamiento, de ideas, esos hilos conectores con otras realidades, que te llegan de todas las fuentes. Y estoy hablando solamente de fuentes literarias, pero por ejemplo, suelo conversar mucho con mi familia, también la influencia que puede tener para un escritor el valor de la imagen. Estamos hablando de la pintura, estamos hablando de la escultura, estamos hablando tanto de las artes visuales, pero también del cine, de la danza. O sea, creo que son fuentes que a veces procesamos un poco más que las literarias, porque nos llegan, por supuesto, a la literaria a través de la palabra escrita, que es como la asunción inmediata, porque es la materia con la que estamos trabajando también nosotros los escritores. Pero otras materias, como la imagen, como el valor de la imagen, como el valor del símbolo, como el valor del signo, también lo bebemos. Entonces, para mí también son fundamentales un conjunto de artistas visuales, artistas cinéticos. Creo que forman parte del cuerpo de la escritora que soy y sobre todo de la escritora que quiero llegar a ser en algún momento. Muy bien, sí. Andrea, no sé si... Sí, a ver, voy a tratar, no sé, de hacer un paneo parecido al que ella hizo. No sé, yo comienzo como decía Elaine, en los libros que yo recuerdo que me tocaron o que me hicieron querer escribir, ¿no? Cuando era niña, ¿no? Que pues, siempre regreso a Mijael Ende o a Philip Pullman, que fueron series que para mí, o sea, sus libros para mí me hicieron querer escribir fantasía y de cierta manera. Y luego tengo, como Elaine, hay un montón como de otras tradiciones que han tenido que ver con mi formación. No sé, soy muy fan y me gusta mucho y a la fecha hay algo en mi escritura que persigue, ¿no? Como a ciertas cosas que leí de Ian McEwan o Lori Moore. Cuando la leí fue como muy importante y muy cataclísmica en cómo pensaba en el cuento. Y luego hubo una serie como de escritoras como Kate Zambreno o Maggie Nelson, ¿no? En estas formas como mucho más de romper las cosas. Que ahí también está Nona Fernández, que la descubrí hace poco, pero que he leído ya todo lo que pude encontrar. ¿No? En esta idea también de que el género es mucho menos claro, ¿no? Y cómo qué haces con el yo y dónde lo colocas y cómo lo pones en jaque un poco. Y luego en México, bueno, y en la tradición en español, para mí esta María Luisa Puga fue muy importante de muchas maneras, como aprendí a escribir y sus libros todavía me impresionan, o sea, me sorprenden y cada vez que, no sé, leo y releo Pánico, Peligro y pienso cómo se escribe un libro como ese. ¿No? Y lo mismo, los cuentos de Amparo Dávila, que aquí son tan... ¿No? Y hace poco también comencé a leer a Gabriela Rago para Fox, he leído algunos de sus cuentos, además soy fan de decir, tiene dos cuentos, el de Pandemia y tiene otro que se llama Resurrección, y me gusta decir los títulos juntos, y como Pandemia o Resurrección. No sé, como que ella también ha sido muy importante. Y ¿quién más? O sea, claro, uno de repente se le escapa. Y luego hay
hay libros en los que vuelvo a pensar mucho. Por ejemplo, me pasa que pienso, y a veces pienso mucho en el libro Hiperión de Dan Simmons, que es un libro muy extraño, que me encanta, y pienso muchísimo en un libro como de 600 páginas, el que el primer libro además trata de una conversación entre personajes que están yendo a un lugar al que no llegan, y se termina el libro antes de que lleguen, no sé. Es un libro que recuerdo mucho, por ejemplo. Lo mismo me pasa con esta estación de tránsito de CIMAC, ¿no? O sea, como son este tipo, o algunos libros de Le Guin, donde la ciencia ficción es como mucho más callada a veces, de unos mundos ordinarios en los que, como decía Lane, entra una cosa ahí a modificar, ¿no? O sea, ciencia ficción, sea fantasía, como entre a poner todo en duda y a la vez cómo ese elemento vuelve a integrarse dentro de lo cotidiano. No sé, esos son algunos de los libros en los que todavía los leí hace años y siguen rondando, ¿no? Sus ecos en mi cabeza. Ujú. Muy bien, para hablar ahora como más, digamos, de cada uno de sus trabajos, de sus temas, quería preguntarte, Lane, ¿de qué manera el estudio, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Del teatro, ha contribuido para la creación de tus personajes? Si eso tiene o sea, tiene vasos comunicantes, y cómo ha sido. Mira, esa es una pregunta que puedo estar 2 horas conversando. Voy a tratar de resumirla porque es que el teatro es un mundo tan hermoso y que a veces se piensa desconectado de la narrativa. Por ejemplo, yo no he visto cosas más cercanas que una obra de teatro a una novela. O sea, porque la categoría personaje, bueno, pues que para mí en la escritura, cualquier tipo de escritura, la categoría personaje es el centro, es la argamasa, es el cimiento, es la estructura del edificio de la escritura. O sea, con un buen personaje se salva una historia. Bueno, y con un mal personaje se hunde la mejor historia también. Entonces, para mí siempre ha sido esencial encontrar el tono del personaje, la biografía del personaje. Y todo eso que te digo, todos esos puntos esenciales que te estoy mencionando me vienen de la dramaturgia. Yo me considero una escritora antes y después de estudiar teatro, una narradora antes y después de haber estudiado teatro. No solo por quizás la fluidez o el sentido otro de la construcción que aprendes del diálogo, ese diálogo que está desprovisto prácticamente de cualquier acotación que no sea la de la escena, porque no tienes texto para llenar. Realmente son dos personajes confrontados en un espacio que sea realista, un espacio que sea simbólico, o como lo entiendas, pero en realidad la fuerza, el impacto, no es más que la fricción entre un grupo de personajes, uno, dos, incluso entre un personaje, entre sí mismo. O sea, lo hermoso de todo esto es que se pueda construir a través de la palabra. Y eso me ha ayudado muchísimo en cuanto a síntesis, me ha ayudado muchísimo en cuanto a valor de imagen, me ha ayudado muchísimo a reentender la narrativa. O sea, actualmente me considero una dramaturga que escribe novelas o una novelista que escribe teatro, porque me gusta también contaminar los géneros. Por ejemplo, en una de mi novela más reciente, publicada en España, que se llama Los años del silencio, fue publicada por la editorial Dilatando Mentes. Es una obra que ya habla del teatro, o sea, es sobre el kabuki, teatro tradicional japonés, sobre la tradición del kabuki, pero no se conforma con eso. O sea, la obra también tiene insertados textos teatrales. O sea, se puede entender también como un gran performance o como una gran puesta en escena de manera novelada. Y creo que ese cruzamiento de las fronteras de los géneros, como hablábamos ya anteriormente, fíjate, los temas vuelven a recircularse. Ese cruzamiento de géneros me ha enriquecido mucho a mí como autora. Y sigo insistiendo, incluso en mis clases de escritura creativa, trato de que mis alumnos siempre aprendan a construir el edificio narrativo a través del personaje. Creo que quizás es la categoría más difícil de dominar. Y que una vez, porque al final cuando construyes un personaje, o sea, construyes a una persona, lo dotas de vida, lo dotas de una conciencia, lo dotas de una moralidad, de unos principios, porque hasta no tener moralidad y principios es una forma de moralidad, vamos a decirlo de cierta forma. Entonces, no hacen más que construir un ser humano, con sus contradicciones, con sus bellezas, con sus temores. Ya una vez que tengas construido esa categoría, creo que todo lo demás, no es que sea simple, pero sí fluirá más fácil. Sí. Y Andrea, en tu caso, tu estudio sobre la química, tus estudios sobre la química, ¿de qué manera se vinculan con tu escritura o no? O de pronto fue algo que dejaste para hacer otra cosa? ¿O hay un diálogo entre estas dos cuestiones?
O sea, en su momento pensé que sí, que lo estaba dejando para dar la vuelta, ¿no? Ajá, Y escribir. Y eso fue un poco como lo viví, ¿no? Dije, bueno, ya cerré este capítulo y me voy a Iowa, me voy a otro país y me voy a poner a escribir. Pero, luego me di cuenta que no, que es imposible a veces abandonar partes de uno mismo. Sobre todo porque para mí, o sea, no es solo que haya estudiado química, sino yo vengo de una familia de científicos, ¿no? Mis padres ujú, son científicos. Y también fue darme cuenta de que es algo que ha determinado muchísimas cosas de mi lenguaje y de mi manera de pensar desde que era pequeña, ¿no? Y fue, simpáticamente fue desde la poesía que me di cuenta que nunca me iba a deshacer de esa contaminación, porque tuve que escribir poesía en Iowa. No es maravillosa mi poesía, pero, pero cuando comencé a ver el lenguaje, ¿no? Solo, ya sin tramas y sin personas, o sea, ¿qué podía hacer yo con el lenguaje? Me encontré que comencé a jugar con el lenguaje científico y de ahí fue avanzando la cosa hasta que llegué al libro de ensayos que escribí, que es Grados de Miopía, que sí es un libro de ensayo personal y de este género como ensayo lírico, ¿no? Donde cada pedazo trata de ser algo poético, pero a la vez es un género en el que yo quería hablar de ciencia y quería, pues no necesariamente que alguien, o sea, no es un, a pesar de que tiene algo de divulgación, no es un texto divulgativo, es un texto más que del que yo lo que quiero es tratar de expresar o tratar de aterrizar cómo para mí la ciencia es una experiencia bella, ¿no? Y es una ujú, experiencia increíblemente emocionante, ¿no? Y que tiene mucho para mí que ver con el arte, que tiene mucho que con la curiosidad con la exploración, con la curiosidad, con la necesidad de entender el mundo y de expresarlo de regreso, y cómo en ese expresarlo de regreso el lenguaje es un factor súper complicado, ¿no? Que creo que como escritores nosotros entendemos el lenguaje como algo mucho más frágil que los científicos, donde el lenguaje muchas veces está dado, ¿no? Y volver a decir, no, todo el lenguaje son metáforas, el lenguaje científico son metáforas, y hay un montón de cosas que se nos escapan, ¿no? Y como lo que le pasa al lenguaje cuando uno trata de hablar de cuántica o estas cosas, ¿no? Me parecen, y siento que de alguna manera, a lo mejor como le pasa a Elaine, ¿no? Como en estos lugares que te conforman, una vez que te apoyas en ellos, también se abre tu obra, ¿no? Es como de, me apoyé, o sea, apoyarme en lo científico y volver a él y realmente decir, bueno, ¿por qué me interesó, no? ¿Y qué de esto me conforma? ¿Y qué de esto conforma mi escritura? Y cómo en hacer ese ejercicio y en tratar como de, sobre todo el ejercicio de mirar a la ciencia ya como escritora y no como alguien que en algún momento había querido ser científica también, ¿no? Un poco lo que dice Elaine, como los géneros se abrieron, ¿no? No podía escribir una novela, un cuento, necesitaba escribir algo mucho más complicado y fluido, que pudiera contener mi experiencia personal, que pudiera contener lo divulgativo, que pudiera tratar de contener, pues, no sé, una experiencia, ¿no? Sobre la belleza, cómo ujú. expresa una la belleza, ¿no? Que es una de esas grandes preguntas. Entonces, siento y me he dado cuenta también en este año, que vuelvo como a otros intereses y a otras curiosidades que tenía, ¿no? De otros lugares que parecerían estar en conflicto, que no parecerían ser los pasos más eh, como naturales desde la escritura y que a veces esos pasos a un lugar muy distinto, ¿no? Como en esto que estamos hablando de otro límite, otro lugar, enriquecen mucho lo que uno escribe, ¿no? Bueno, porque te enriquecen a ti en lo que tú eres y también en lo que tú escribes, ¿no? Y conforman mucho de lo que haces, creo. E Claro. indagar ahí, en esas cosas que a ti te llaman la atención y que a ti te mueven de muchas maneras, también hace, creo, que los textos expresen eso. Claro, sí, 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 de acuerdo. Sí, qué interesante los dos asuntos, el teatro y la química como, como alimentos, como nutrientes, ¿no? Del trabajo de escritura que hacen. Elaine, yo quería preguntarte, en la novela Salomé podemos conocer voces distintas, ¿no? Que cuentan sus historias, pues, ¿no? Sus testimonios. Y quería preguntarte entonces, a partir de esta idea, ¿cuál sería el papel o la relevancia o el lugar de la diferencia del ser distinto hoy en día y la importancia de una voz propia hoy en día desde el trabajo del escritor? Sí, es una pregunta sumamente interesante. De hecho, mi Salomé
se escribió cuando leí La Salomé de Oscar Wilde, que es una obra teatral. Es una obra teatral, de hecho, muy distinta a las obras teatrales tradicionales. Luego, además, pude ver montajes maravillosos de la obra, no, desgraciadamente no en persona, pero sí a través del video, que es un formato que nos permite acceder a veces a puestas en escenas que no tenemos a nuestra mano. Mira, yo creo que es importante, que es capital, encontrar o tratar de encontrar esa voz distintiva. No solo la de tus personajes, tú también como una voz, como autor. Al final los escritores somos quizás voces aisladas, voces que en ocasiones no se escuchan lo suficientemente alto, pero somos voces que estamos presentes y vamos cimentando no solamente un cuerpo textual, sino también un cuerpo simbólico, un cuerpo continental, un cuerpo espiritual, un cuerpo emotivo. Y todo ese poder es transformador. Y la única forma de llegar ahí es hacerlo de manera distinta, o intentarlo al menos, ¿no? Cuando hablaba con lo que decía Andrea, que yo a veces había mencionado anteriormente, que uno se apoya sobre hombros de grandes, pero siempre tratando de hacerlo diferente. Fíjate, no te digo mejor, diferente. Porque hay ocasiones que son límites difíciles de alcanzar, casi imposibles. Entonces, al menos encontrar ese punto en que eres distintivo, al menos encontrar esa poética, ese instante, esa palabra, ese juego con el lenguaje, que como decía Andrea, me encantó, que decía los escritores vemos el lenguaje como una materia mucho más frágil. Tratar de transmitir a través del lenguaje no solo emociones, sino también belleza, sino también, pues por supuesto, si transmites la belleza, transmites la otra cara también, si transmites lo bueno, transmites también la parte más oscura, o sea, porque la literatura y el arte es esa, la fricción entre dos polos, la fricción entre oscuridad y luz, ese juego de claroscuros que tan importante es en todo lo humano. Entonces sí pienso que es importante, de hecho, para mí es la búsqueda esencial en mi carrera como escritora, intentar encontrar ese tono, esa voz, ese proceso donde uno llega a ser distinto. Y mira, es tan difícil que uno no sabe si lo alcanzará en una vida, pero lo bueno es perseguir el camino. Yo siempre digo que lo importante no es encontrar la meta en el horizonte, sino llegar al horizonte y darte cuenta de que hay una meta más alta y que puedes seguir caminando. Entonces, porque si no tuviéramos metas, además, bueno, enhorabuena, ya terminaste tu trabajo, no vas a poder escribir nada más en tu vida. Pienso que en cada libro trato de renovar también el lenguaje, trato de renovar a mis personajes. Y hablabas de Salomé, yo estaba haciendo, porque son inevitables las comparaciones mentales, ¿no? ¿Cuánto había cambiado la escritora que fui en ese momento de esa escritura y la escritora que soy en este momento de mi vida, ¿no? ¿Cuánto he cambiado no solo como autora, sino también como ser humano, ¿no? Entonces son procesos, son viajes, y creo que los libros también nos permiten ser como pequeños diarios, ser como pequeñas pautas que nos van remitiendo a nuestra historia personal como escritores cuando lo estamos haciendo. Y nada, pensaba en eso en este momento. Creo que lo importante es eso, el viaje que podamos realizar todo. El viaje, sí, claro. Sí, Andrea, te quería preguntar a ti, en varios de tus textos la identidad y la capacidad de decisión de los personajes se ven afectados por la tecnología, por las máquinas, como desde la manipulación de los recuerdos hasta la copia de las experiencias y la suplantación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el lugar de lo íntimo y lo identitario hoy en día, Andrea? ¿Qué pensarías de eso? Grande. No sé, o sea, creo que pensaba, o sea, de alguna manera pensaba, por ejemplo, lo que decía Elaine ahora, ¿no? Sobre esa cosa que hay, que queda nuestra, ¿no? Aún si estás metido en otra voz, que queda del escritor, ¿no? Y esa búsqueda del punto, que para mí tiene que ver con el punto de vista, ¿no? Que al final todo está siempre imbuido un poco por eso, por el punto de vista desde el que tú escribes. Y creo que una de las cosas que ha pasado en los últimos años, en muchos aspectos de la vida, pero y en la narrativa también, es esta como distintas maneras de rescate o de subrayar el punto de vista, ¿no? Desde el asunto de la autoficción, donde no es, hasta todo este movimiento del own voices que hay mucho en la ciencia ficción y la fantasía, de volver como a
¿no? Cada quien escribiendo sobre sus mitologías y sobre sus vidas. Y a lo mejor en esta idea que me gustó mucho que dijo Elaine hace unas preguntas, ¿no? De la memoria emotiva que todos tenemos y que tiene que ver con una memoria que, o como lo entendí yo mientras ella lo decía y me pareció una gran idea, era como no solo nuestra memoria, sino la de otras personas, y una memoria generacional y una memoria que puede llegar también a tener que ver con tu país y con el lugar y con toda la trayectoria que tú y los tuyos han tenido, ¿no? Y siento que en todas esas distintas cosas que están en movimiento, hay también, o sea, creo que en mi obra la identidad y los recuerdos y todo esto siempre está puesto en duda, porque creo que una de las cosas que enseña y muestra la ficción es lo mucho que también la memoria es ficción y lo mucho, o sea, creo que esas preguntas son preguntas que cuando las pienso me colocan en lugares que me parecen muy complicados y que entonces tengo que escribir, ¿no? Esa idea como de, claro, lo que recuerdo, como más lo recuerdo, no es real, ¿no? O no puedo confiar que eso sea real, pero mis recuerdos son lo que me hace a mí quien soy. Y entonces, que tanto tuve también como identidad y como persona, eres tanto una construcción como es una construcción un libro, ¿no? Entonces, creo que en todas esas preguntas que cuando trato de expresarlas como ahorita, articularlas, me confundo yo sola, ¿no? Y es como, bueno, pero, ¿no? Llegas a la pregunta de qué es la realidad y quién soy yo. Y entre toda esa confusión, pues siempre hay una cosa como de que a pesar de que no puedo expresarlo, yo tengo un sentido de quién soy yo, ¿no? A pesar de que va cambiando y de que mis memorias son móviles y de que hay tanto de lo que uno es que está predeterminado por el lugar en el que uno aparece, ¿no? Desde tus privilegios, tus circunstancias, el país, tus padres, hay tantas cosas como predeterminadas y fuera del control de uno, y a la vez uno se va haciendo y construyendo y toma decisiones, y creo que de alguna manera en todas estas vueltas que ha dado la ficción y la narrativa, la escritura en las últimas décadas, en los últimos siglos, que tenía que ver con quién es el autor y dónde está, ¿no? Y como, desde que siento que a lo mejor inicia, sí, a lo mejor con Proust, ¿no? Cuando de repente dice, bueno, la conciencia se escribe y, ¿no? Y todos estos movimientos de tratar de modernistas de preservar la mente humana, cómo funciona. Y a partir de ahí, como más vamos indagando en las mentes de nuestros personajes y en cómo ellos son personajes, pues comienzas a indagar en ti y en tu voz y en quién eres tú y dónde estás tú con el texto. Y no sé si me estoy perdiendo, porque son cosas que me dan vueltas, pero o sea, creo que es una señal de época, de alguna forma, para mí, que no tiene que ver, que puede tener que ver con un solicismo y con el hecho de que no solo ya nos estamos creando como identidades reales, sino como identidades virtuales, y ese es otro Sí. problema muy grande de nuestra identidad actual, que existimos ya en una cosa que puede ser hecha a medida perfectamente para mostrarle al mundo lo que queremos mostrarle. Y, y que creo que en todas esas cosas que pasan a nuestro alrededor, también la ficción y la literatura va reaccionando y que por eso hay o sea, como estamos tratando, a lo mejor yo también, de decir dónde está nuestro yo y cómo ese yo afecta a la literatura. Y muchas veces a ponerlo en evidencia en el texto, ¿no? Me interesan los textos donde hay también toda esta, como dice, se vuelven híbridos y hay toda esta confusión de quién es el narrador y quién es el autor y dónde está el autor y qué es el punto de vista y qué es ficción y qué es realidad, ¿no? Y no es solo qué es fantasía y qué es realidad dentro de la diégesis de la historia, sino ya es qué de eso que te estoy contando también tiene que ver con la realidad y con la ficción, ¿no? Y poner en evidencia que el libro es un constructo y que la ficción, y esta cosa rarísima de la ficción que es yo te digo que esto no pasó y es irreal, y algo te va a decir sobre la realidad, ¿no? Y creo que en ese juego también la fantasía y la ciencia ficción y todas estas cosas que tienen que ver con nuestra identidad están también en juego, ¿no? Y uno puede ponerlas sobre la mesa. Y no sé si respondí a la pregunta, pero creo que algo responde. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público, quería preguntarles si quieren leer un fragmento de algún texto suyo, si quieren leer Claro. Sí, eso. Bueno, De algún... sí. Ok. A ver.
Andrea, yo voy a- creo. Ok, voy a leer algo inédito porque está aquí y porque Ah, es algo que escribí durante la pandemia, no tiene nada que ver con la pandemia. Pero es un cuento que siento que lo voy a leer, voy a leer un fragmentito porque siento que tiene que ver con hacia dónde voy. O sea, que le escribí este cuento y dije, ah, sí, aquí hay algo nuevo que no había pisado antes. Y bueno, es ciencia ficción y cosas así. Y se llama El primer viaje del transamericano. Dicen que encendieron fuego en las montañas. Todavía no se sabe si fue un accidente humano, un acto de protesta o una casualidad. Después de tantos años de campaña para salvar el Darién, preservar esos kilómetros de tierra y cambiar el curso del transamericano, después de todo eso, la selva está ardiendo y el humo desciende desde las montañas hasta el mar. A pesar de que tenemos prohibido abrir las ventanillas del tren desde que salimos de Medellín, el aire huele a quemado, como si estuviéramos saltando una hoguera. Los pasajeros no dejan de quejarse del dolor de cabeza, la resequedad de la garganta y el picor en los ojos. Solo podemos esperar a que pasen las 4 horas del cruce marítimo y no llevamos ni la mitad. Me pediste que te escribiera desde el tren y voy a aprovechar que acaba de quedarse vacío el vagón para hacerlo. En lugar de copiar mis notas o continuar con las entrevistas, me voy a tomar un rato para este email que he estado evitando. El viaje está en su última etapa. En 2 días llegaremos a la Ciudad de México y si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Así que aquí estoy, papá, a bordo del Transamericano, el tren de tus sueños, justo en el cruce marítimo, la joya de la corona de este trayecto que no existiría sin ti. Sin tus cálculos, todas tus horas de desvelo, todos los viajes de investigación, todas las pruebas de materiales, las mediciones de sal, la búsqueda de cómo estabilizar los rieles a pesar del oleaje. Sin ti, nada de esto existiría. 7 años, toda mi adolescencia. Fuiste parte del proyecto y sé que esperabas estar aquí, que de alguna manera los ingenieros y matemáticos fueran invitados a presenciar el primer viaje completo, de Buenos Aires a Ciudad de México, América Latina por fin unida. Pero el tren está lleno de políticos y celebridades. Ningún científico, ninguna de las personas que realmente trabajaron en él. Nunca se pensó que los que construyeron el tren, los que trabajan en él, todos los que hacen que funcione fueran pasajeros. Tengo más en común con el mesero que está mirando su celular detrás de la barra que con sus últimos clientes, una pareja que dejó en la mesa sus tazas y platos, con un pedazo de pastel a medio comer. Pienso mucho en la ironía de que me hayan elegido a mí para cubrir el acontecimiento. Los dueños del periódico no pueden saber que desde niña fui adoctrinada para escribir estos artículos. Fue un golpe de suerte asignarle este trabajo a la persona que puede declamar de memoria los detalles técnicos del tren, el material del que está hecho, la velocidad que puede alcanzar en cada etapa, los diversos acuerdos internacionales que se necesitaron para que existiera. Su historia está trenzada con la mía. Esta es la primera vez que no te pareció una inconsciencia que fuera periodista en nuestro país. La profesión con mayor índice de mortalidad después del narcotraficante, dijiste el día que terminé la carrera. Pero eso me trajo hasta aquí, a la cafetería secundaria del Transamericano. Te gustaría este lugar, pero te quejarías del menú, de que haya 3 páginas dedicadas solo a tipos de café y no suficientes opciones de comida. Estoy aquí porque a estas horas, cuando el sol se está poniendo y la mayoría de los pasajeros prefieren el bar o retirarse a sus cabinas, se siente una atmósfera de final de día, de espera para la cena, el último empujón de la agenda antes de dormir. Hablo como si llevara meses a bordo cuando no ha pasado ni una semana desde que salimos de Buenos Aires. No puedo evitarlo. El tren apenas se ha detenido un par de horas en cada ciudad y el tiempo pasa de forma particular, como si cruzara el espacio tan rápidamente hiciera que el tiempo avanzara más despacio. Siento que llevo aquí toda una vida que está a punto de acabar. Ahí creo que lo dejaré. gracias. Muchas gracias. Qué gusto y qué bien, qué gusto que nos hayas leído algo que es inédito y que estás ahí en eso. Elaine, ¿tú quieres Sí, leer? bueno, yo les voy a leer un fragmento de un cuento también que se llama Amarás a tu madre por encima de todas las cosas. Y está dedicado a Cormac McCarthy. A veces se despeja el cielo. Del gris mármol de las nubes sale un rayo de sol. Una cucaracha ínfima y luminosa que mira la podredumbre de los campos desde arriba. Mamá encoge los ojos pero llama a la niña. Que vaya así. Que la pequeña Anisha camine sobre la podredumbre de los campos, un poco más lejos. Que ande justo hasta el sitio donde se extiende la alambrada de púas con el letrero de juguete. Ese que Anisha contempla siempre. El letrero con la imagen de la calavera y los 2 huesitos cruzados.
Si Anisha supiera leer, no tendría necesidad de preguntarle a mamá por qué están rayadas las palabras en el letrero, ni quién ha violado la sonrisa de la calaverita, por qué el mundo está dividido en dos pedazos, fuera de la alambrada de púas, dentro de la alambrada. Aún Anisha no ha descubierto dónde es realmente afuera y dónde adentro. Mamá no tiene tiempo de contestar las preguntas de la hija, pero siempre advierte, cuidado con las ratas. Si vas hasta el borde, Anisha, mantente alerta y no te entretengas demasiado frente a la calaverita, ni empiezas a buscar tesoros en la tierra. Recuerda que hoy tendremos pocas horas de sol, muy pocas, y la oscuridad atrae a los grupos de ratas con sus antorchas y también a las bombas que caen desde el cielo. Lo repite 10 veces. Mamá lo repite 10 veces, mientras taladra a Anisha con la mirada, como si quisiera descubrir si la niña será obediente. Ser obediente es la manifestación más grande de amor hacia mamá, y Anisha lo sabe, aunque lo olvide en ocasiones. Estarás atenta al silbato, Anisha. Mamá vuelva a la carga. En cuanto lo escuches, retornarás conmigo. Promesas. Obedecer a mamá es demostrarle cuán grande es el amor que Anisha siente por ella. ¿De qué otra manera probarle a mamá que es el centro del universo? Anisha tiene 10 años, o eso cree, eso le han dicho. Hoy es un día de sol. Las cucarachas tontas y sus rayos de luz bañan la tierra. Hoy no se avistan nubes de hollín ni cae lluvia ácida. Hoy mamá no se quejará como otras tantas veces. Hoy el peligro existe, por supuesto, ya que las ratas siguen vivas más allá del letrero que marca el límite de su territorio. Las ratas acechan desde el otro lado del mundo y saben que mamá ha construido su refugio detrás de la alambrada de púas. Mamá no es la única. Hay otras como ella, otras madres y otros niños detrás de otras alambradas de púas. El cielo es un colador de partículas luminosas. Belleza, un colador de partículas luminosas y no de bombas. Mamá se sienta en el portal, entre las maderas, entre los horcones medio destruidos, y husmea el aire. No siente el olor de las ratas. Anisha tiene permiso para correr hasta los límites de su mundo. La libertad de las mañanas con sol dura realmente poco, y las precauciones de mamá son eternas. Pero Anisha no piensa en eso, ni siquiera en las ratas, ni en las bombas, ni estará alerta al silbato de mamá, ese que le avisa si hay riesgo o hay miedo. Con 10 años, Anisha no cree en el peligro. Para eso, para pensar en el peligro, están los ojos de mamá, que observan el mundo desde el umbral de la casa, aunque la luz le haga daño, aunque la luz la ciegue. Mamá disimula, intenta que Anisha jamás note su debilidad. Y este es el fragmento de texto que les deseo compartir. Muchas gracias, Elaine. Muchas gracias. Ha sido un gusto escuchar sus textos y escuchar todas sus respuestas y cómo han compartido todas sus inquietudes acerca de la escritura. Aquí les pasaré las preguntas. A ver, dice Mundo Mujer, dice una pregunta: como mujeres escritoras, ¿han enfrentado limitantes de género en el ámbito literario? Hace mucho tiempo, cuando publiqué por primera vez, tenía 18 años, me invitaron a un programa de radio en el Día de la Mujer, y la mesa era un poco como hablar sobre cómo había sido ser mujer para cada una de nosotras en nuestra área. Y claro, yo a los 18 años contesté que no, que yo no sentía que hubiera ninguna diferencia y pienso mucho en esa respuesta porque ha cambiado mi idea, ¿no? Sobre, claro, cuando uno comienza pensando que cuando le preguntan a uno solo puede hablar de su situación y de lo que uno ha vivido y no de que hay problemas mucho más grandes que afectan a muchos tipos de escritora y en muchos lugares, ¿no? Entonces, pienso mucho en eso porque personalmente he tenido una trayectoria con mucha suerte. Probablemente porque estudié química, porque me protegieron mucho cuando publiqué mis primeros libros y no siempre había alguien además era como muy chica, y entonces siempre hubo alguien conmigo en el mundo editorial, ¿no? Por ejemplo, una mujer de publicidad que navegó conmigo ese mundo, entonces yo nunca sufrí ninguna de las muchas cosas que se han hablado que pueden ser problemáticas en ese mundo, ¿no?
Y luego cada vez que he tenido como un momento, no sé, siento que me voy beneficiando de luchas que otras personas han hecho, ¿no? O sea, se habla mucho de, o sea, por ejemplo, uno de los premios, el premio que me dieron para Sensibles Perfiladores y otras máquinas de ingenio el año pasado, el Gilberto Owen, es un premio que tiene mucho que ver con quiénes eran el jurado, ¿no? Que era gente que leía género y que había 2 mujeres en el jurado, ¿no? Y entonces, a veces siento que mi vida se ha ido dando con mucha facilidad y con mucha suerte, porque y trato de recordar que ha habido muchas luchas y muchas personas que no han tenido esa suerte y que han hablado y que han dicho, ¿no? Como, no, tiene que haber paridad en los jurados y tiene que haber más lectoras que sean mujeres y el mundo editorial puede ser muy predador y puede pedir muchas cosas de una escritora joven y aunque nunca me he encontrado con, y creo, sí, trato de recordar que el que no me haya encontrado con esas situaciones es más bien como una tirada de dados en la que he tenido suerte, que eso no exista, ¿no? Entonces, a veces esta pregunta se me complica porque, claro, en mi experiencia personal ha sido todo muy maravilloso en el mundo literario, a pesar de que soy mujer, ¿no? Pero creo que no es esa la narrativa común, ¿no? Y que he tenido mucha suerte. Y que de eso trato de estar muy consciente de eso. No sé cómo ha sido para ti, Elaine. Yo creo que yo también soy afortunada, ¿no? Porque llegué, por ejemplo, al terreno de la ciencia ficción cuando ya había existido una Daina Chaviano y habían existido otras voces también puntuales. Yo vengo de las humanísticas, o sea, de las carreras humanísticas, por tanto, la literatura que hago es una literatura también enfocada en el tema humano, en el tema del arte, en el tema de la antropología. Lo que sí, en ocasiones me friccionaba un poco, no me llegaba a lacerar, pero me friccionaba que los teóricos o las personas que hacen teoría de literatura o muchos escritores definían la escritura, por ejemplo, de temas basadas en temas humanísticos y no científicas como ciencia ficción rosada o ciencia ficción rosa, que era una forma de decir, otra forma de decir que es una ciencia ficción hecha por mujeres, por aquello de que el color rosado es un color femenino. Entonces me resultaba una forma quizás verbal de, no sé, quizás un poco de poner la literatura por las mujeres en un plano un poco más complejo. A mí me ha sucedido que no he sufrido tanto un tema, ¿cómo voy a decir?, discriminatorio, he tenido problemas por ser mujer, pero sí por ser joven. Creo que es otra categoría. A veces la juventud se asocia, creo que a veces debe tener algún fundamento, pero a veces erróneamente con sinónimo de inexperiencia, con sinónimo de poco talento o con sinónimo de un talento, vamos a decir, aún sometido a muchas válvulas de escape, a muchas influencias. Entonces, a veces lo que he sentido más el tema de ser joven en un contexto de la literatura, porque autores jóvenes dentro de mi país hay muchos, pero a veces la visibilidad, por ejemplo, internacional, es la que se dificulta más para los autores de mi literatura cubana, que nada de edad, pero autores menores de 35 años, pues somos muy puntuales los que nos conocemos más allá de las fronteras geográficas. Volviendo a responder la pregunta, creo que sí, Andrea, yo también he sido súper afortunada, he sido muy afortunada. También tuve la suerte de llegar al mundo de la literatura gracias a los premios, o sea que también iba avalado un camino gracias a los premios y las publicaciones, que en esos primeros momentos, en esas primeras instancias de la escritura, ayudan mucho, porque te van apoyando, te van cimentando, te van acompañando el camino. Entonces sí creo que también tuve esa buena fortuna que comparto contigo. Ok, tenemos otra pregunta de Susel Caleido, que dice, de alguna manera el arte ha modificado la realidad al ser el artífice de la imaginación. Desde este punto, los textos futuristas han dado pie a crear esta realidad. ¿Qué hay de esa responsabilidad creativa? Sí, sí hay una responsabilidad creativa. El arte siempre es responsabilidad creativa. Todo lo que escribimos es transformado por otros. Hay una responsabilidad creativa, pero que llevarla también a pie juntillas, la palabra sería un poco
un poco extremo. O sea, decir que un autor escribe distopías porque está proyectando la distopía en el futuro sería extremo. En este caso sería, a veces incluso ocurre el proceso contrario, ¿eh? O sea, como lo mencionaba Andrea, como hablaba contigo, Daniela, a veces proyectamos distopías pensando en el cambio de esa distopía, en lograr un mejoramiento de la humanidad. Pero sí pienso que toda creación, que todo, es como todo oficio tiene una responsabilidad, no estamos exentos los escritores de una responsabilidad, no solo más allá del terreno artístico, también desde el punto de vista de lo espiritual. Tenemos un compromiso también con la espiritualidad, con la formación, se puede decir también de lectores del futuro, con los lectores del presente. Claro. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Elaine, ¿no? Que esa responsabilidad no quiere decir maquillar o bajar el volumen, ¿no? O sea, no, de la imaginación, sino... O sea, yo creo que también hay una responsabilidad con el lector, hay una responsabilidad con uno mismo de escribir las cosas que uno tiene dentro, ¿no? Y que le llaman la atención y que le interesan y de lo que uno está hecho, ¿no? ¿No? Y de que si estás pidiendo la atención de alguien es porque le vas a entregar algo en lo que tú también has puesto atención. Entonces hay como para mí muchísimos tipos de responsabilidades, ¿no? Tanto como, o sea, la responsabilidad con uno mismo y con sus ideas y con la responsabilidad con el presente, ¿no? Porque es muy difícil tener responsabilidad con el futuro, sobre todo como no somos seres cambiantes, pero la responsabilidad de tratar de expresar lo que eres en ese momento, tal vez. Y luego, sí, como dice Elena, hay una responsabilidad. Lo que pasa con la responsabilidad en el arte es que es una responsabilidad que uno cambia con uno mismo, ¿no? Muchas veces eres juez y parte en esa responsabilidad, ¿no? Porque no siempre ves a los lectores y porque es el momento en el que tú estás decidiendo, o sea, hay pequeñas decisiones en lo que haces. Por ejemplo, yo he pensado mucho últimamente en qué haces cuando escribes sobre la historia de alguien más, ¿no? Y que de alguna manera, que tiene que ver con tu historia, pero estás hablando de alguien más, ¿no? Y la responsabilidad de repente que tenemos a la hora de hablar de otras personas reales, ¿no? O sea, existen muchos momentos en los que esas distintas responsabilidades se ponen en juego. Y creo que parte de las dificultades es que en muchos de esos momentos tú eres el único que tiene la respuesta y que se puede colocar ante ellos, ¿no? Nadie te va a mandar a la policía de la literatura a arrestarte, ¿no? Entonces hay una cosa como que tienes tú mismo que decidir, ¿no? Cuáles son esas responsabilidades y cómo te colocas ante ellas. Claro, sí. Otra pregunta, comentario, pregunta de parte de Anel Pérez. Dice, Andrea, me encantó el fragmento que nos leíste. ¿Para cuándo crees que esté el libro? ¿Quién te lo publicará? Es un cuento, no sé para cuándo o sea, es un cuento que escribí para una antología en la que Daniela también está participando, que estamos organizando de textos de ciencia ficción, entonces yo espero que ese cuento aparezca ahí pronto y que sea parte de algo más grande y mío, bueno, sí, pero eso llevará más tiempo, pero yo espero que aparezca por ahí pronto, sí, en este libro que estamos haciendo tras bambalinas con las organizadoras de la Mexicona, de tratar de hacer un barrido por las escritoras que ha habido y que hay ahora que escriben especulativo, ¿no? Y pedirles que escriban ciencia ficción. Entonces, pues sí, ahí por lo menos es para ese proyecto. Otra pregunta más tenemos, ¿qué tanto han visto en la ciencia ficción una ruptura de los límites de lo humano frente a lo no humano, los demás animales, especialmente en este contexto de crisis ambiental y antropocentrismo? Pienso mucho en la ciencia ficción que crea Donna Haraway. Sí. Por ahí hay dos respuestas, ¿no? Una tiene que ver con los límites del humano. Estaríamos hablando de una sensación del tipo transhumanista, o sea, con todas las modificaciones que desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, pueden realizarse a un ser humano. Creo que es un subgénero dentro de la ciencia ficción bastante interesante, porque nos están llevando, yo creo que sí, que a explorar un poco en la ventana, en los límites de lo que podría ser un futuro o un tipo de realidad.
y también ponernos a vista o ponernos en peligro, porque como todo decía, tiene dos caras, como el lado no tan hermoso de la transhumanidad, creo que abordando, en hacernos pensar más allá del contexto cuerpo que ahora nos acompaña, porque puesto que en la humanidad todo sigue evolución, y si continuamos, bueno, es que si continuamos no sabemos a dónde vamos, pero uno de los caminos puede llevarnos hacia una transhumanidad, otro nos puede llevar a la destrucción, estamos creo que en una frontera bastante peligrosa con el tema de la destrucción, y eso se tronca quizás con la otra respuesta, que también habla de una responsabilidad individual que tenemos como seres humanos, pero también una responsabilidad colectiva que tenemos como especie hacia la naturaleza, hacia otras especies, ¿no? Entonces, creo que también ahí de alguna forma la literatura especulativa, la literatura de ciencia ficción y fantasía, estoy pensando ahora, por ejemplo, en autoras como Ursula K. Le Guin, que abordaron mucho esos temas, la relación con otras especies, la relación del ser humano con el espacio que le rodea, con la naturaleza. Han sido temas urgentes, creo que se han abordado a lo largo de la ciencia ficción y que no siguen siendo, o sea, que siguen siendo tocados, abordados todavía. O sea, como vemos, son temas que no están agotados. Creo que nos queda también mucho por aprender. Los temas vuelven una y otra vez, cuando los autores siguen interesándose en esos temas es que todavía tenemos deudas no saldadas. Entonces, por supuesto que son temas álgidos, porque son temas que de alguna manera están definiendo y condicionando nuestro futuro. Más allá de un futuro, vamos a decir, dentro de la burbuja del arte, es la otra burbuja que existe más allá, la burbuja de la realidad, la burbuja de nuestra relación con otras especies y que podría condicionar no solo la relación con esas especies que viven en el mismo contexto geográfico que tenemos, sino vamos a explorar mucho más allá con posibles otros contactos en el universo, en ese vasto multiverso que soñamos en la escritura y que quién sabe si alguna vez sea posible. Sí. Yo siento Bueno. bueno, no. Adelante. Adelante, adelante. A ser breve. O sea, que yo estaba he hablado varias veces con Teresa Mira, de Echeverría, que es una escritora de ciencia ficción argentina, y esta idea que ella expresó una vez de que la ciencia ficción es idónea para hablar del otro, y la creación del otro, ¿no? Y que hay más de que el otro, como decía Elaine, que el alienígena, ¿no? Que es tan importante y tan central en la ciencia ficción. Y que creo que sí, que por un lado está toda nuestra evolución y toda nuestra relación con otros, y toda nuestra relación con la naturaleza, que siento que es una parte que la ciencia ficción, o sea, después de las novelas del siglo XIX, la ciencia ficción se metió ahí y nuestra relación con la naturaleza la hemos seguido expresando a través de la ciencia ficción. Me hace pensar mucho en un cuento de Ted Chiang que se llama El Gran Silencio, que está contado por un perico. No sé si con eso reviento el cuento, pero el punto es que también estos como otros tipos de narradores y otros tipos, o sea, tanto los narradores que no son humanos, sean alienígenas o sean plantas o sean animales, viven, o son narradores que hemos colocado dentro de la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? Es lo que nos permite darle voz a estas otras realidades, ¿no? Y creo que hay algo, pues sí, como decía Elaine, muy importante en esta responsabilidad hacia el mundo grande y hacia justo este lugar de encrucijada en el que estamos, ¿no? Que es, Kim Stanley Robinson decía que él sentía que la ciencia ficción era el género del mundo actual, sencillamente porque como todo es tan incierto, estamos en un momento en el que todas las imaginaciones son posibles, ¿no? Y que entonces imaginar distintos futuros, hacer el ejercicio de imaginar distintas posibilidades es algo que hay que hacer ahorita más que nunca, ¿no? En un momento en el que es todo mucho menos claro. Pero bueno, esa es una respuesta rápida. Por supuesto, sí, sí, la incertidumbre es grande y consistente hoy. Bueno, pues tenemos que concluir porque se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles muchísimo su participación, su generosidad, su conversación, su tiempo, por estar aquí dialogando. Y bueno, pues invitar a todos y a todas, invitarlas a ustedes también a la siguiente mesa del día de hoy, que lleva por título Ciencia Ficción como resistencia a la opresión, a las 5 de la tarde, también por el Facebook de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, de Igualdad de Género, de la Filmoteca y del Colegio de San Ildefonso. Ha sido un placer, no sé si quieran agregar algo más antes de que nos despidamos y que nos veamos pronto, espero,
con el cuerpo presente unas con otras. Ay, sí, segundo esa idea. Sería muy genial. Nada, gracias, Yo la gracias por el tengo, que nos espacio. encontremos. Sí, sí, no, no, gracias por el espacio, por la oportunidad de hablar con ustedes dos, que ha sido súper rica. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes, gracias. chicas. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao. Ya. Listo.